Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, no es imposible. Se puede. Debemos intentar hacer un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario, cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar a los demás. No nos descuidemos. Kenji Nakama nació en Lima, Perú, en 1982, donde llegaron a finales de los años 30 para trabajar en una hacienda sus abuelos maternos y paternos. Se considera un artista Nikkei, una combinación de las culturas japonesa y peruana. La escritora Doris Moromisato define el término Nikkei es toda persona de ascendencia japonesa que reside fuera de Japón y forma parte de una comunidad y un estilo de vida con características propias. Nakama siente una gran fascinación por la cultura japonesa, especialmente por la artesanía, al mismo tiempo que se considera sumamente cercano a la cultura del país, Perú, donde ha vivido toda su vida. Allí el término Nikkei se usa especialmente en la gastronomía, en la cocina, y recientemente se ha incorporado también al arte. Nakama se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Bellas Artes. En 2010 obtuvo el primer premio en el concurso nacional Pasaporte para un Artista, lo que significó una estadía de 3 meses en París que él prolongó particularmente por 2 meses más. Volvió a París en 2014 a la Cité des Arts para realizar una nueva residencia, esta vez por 2 meses. De 2015 a 2017 hizo una residencia en el Instituto Frank Moore en Groningen, Holanda, donde obtuvo una maestría en Bellas Artes. Posteriormente, entre octubre de 2018 y enero de 2019, hizo otra residencia, una nueva residencia, también en Holanda, esta vez en Causa Australis, Rotterdam. Trabaja con óleo, hace collage, objetos, instalaciones. Actualmente está usando como material para su trabajo las viejas cintas de video VHS. La televisión es un tema recurrente en la obra de Kenji Nakama. Lo entrevisté hace pocos días vía Zoom, extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Es un término bastante, desde el arte es bastante nuevo, me parece. Nunca se había discutido. ¿No se había usado? No, yo creo que siempre, o sea, así como exposición de artistas Nikkei, muy poco. Creo que sí han habido representantes bastante importantes en el arte, pero definirla creo que ha sido, recién siento que se está tratando de discutir y de tratar de buscar una definición a lo que es eso, ¿no? Estudiaste en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Bellas Artes, allí te recibiste. ¿Qué fue lo que más te dejó ese estudio? ¿Qué es lo que recordás más de tu paso por la universidad? Uy, bastante. Yo cuando ingresé a la universidad no tenía idea de lo que era el arte.
O sea, yo recuerdo haber dicho que quería ser pintor, pero nunca había ido a una muestra de pintura, no había agarrado óleos, solamente dibujaba. El color era un mundo que no entendía. Y en la universidad fue donde aprendí a ver arte, ¿no? Ya lo más clásico, escultura, pintura, y también a ser más reflexivo, a tomar conciencia de mi entorno. Y mucho de eso no solamente se dio por las clases o la universidad, sino también por el grupo de amigos que hice, ¿no? Y la gente que me rodeé. ¿La materia que más te interesaba cuál era? Ah, pintura. Pintura. Pintura, y no sabía pintar cuando entré. Yo solamente sabía dibujar y me interesaba, era muy, digamos, muy técnico. Copiaba, me acuerdo, pinturas de Picasso, de Dalí, y era lo único que sabía. O sea, no entendía más allá de la figuración, no entendía la composición, solo Claro. veía volumen. Ya en la universidad aprendí lo que eran las cosas más académicas, estructura, composición, lo que era el uso del óleo, ¿no? Y todas sus combinaciones en cuanto al color. Ujú. De hecho, comenzaste precisamente una vez que estuviste ya en la universidad, tu primera manifestación fue a través del óleo. Pintabas al óleo, hay un autorretrato de aquellos años, ¿no? Ujú. Sí, sí. Me, me da, me da un poco de risa verlo porque después de mucho tiempo, porque salgo una cara de serio pero ese retrato me gusta mucho porque tiene unos matices ahí que ahora yo no puedo lograr, ¿no? Tiene una soltura, una calidad que ya lo he perdido. ¿De qué año es el autorretrato ese, más o menos? 2003, 2003. 2003. La pregunta te la hago porque eh, 2 años después, entonces, en el año 2005, hiciste una pintura absolutamente diferente, que es la pintura que ya tiene que ver con tu interés por la televisión. Sí, sí, yo eh, hasta ese entonces, bueno, yo estaba pintando imágenes de la televisión. Y te metes de lleno en otra manera de comunicar lo que querías comunicar, ¿correcto? Sí, aprendí también a pintar de otra manera porque era más puntillista y también para mí sigue siendo figurativo porque es una foto parte de una foto que le tomé al ruido blanco de la televisión. Entonces para mí sigue siendo figurativa en ese sentido, pero con un lenguaje bien televisivo porque me parece que lo interesante es que es una imagen netamente producida por el televisor y yo la veía como si se estuviese expresando a su modo. Y Es cierto, no en la ese veo, sentido se puede considerar que es una pintura figurativa. Ahora, claro. si alguien no tiene idea de qué está representando esa pintura, la va a considerar sin ninguna duda una pintura abstracta. Sí, creo que ese punto medio creo que era el que me interesaba, ¿no? Porque podía leerse como figurativo, pero también como una abstracción inserta en el mundo, como un expresionismo abstracto, ¿no? No, ¿Y qué pasó? 2003. Me interesaban las imágenes de la televisión, pero no encontraba mi lenguaje personal. No sentía que era estaba usando la misma paleta de colores que me habían enseñado, la misma tipo de composición, la misma forma de trabajar, desde un fondo a una figura, con una luz. Y dije, no, quiero romper con eso. Y lo más radical para mí, en esa época para mí, era trabajar de ese modo, ¿no? Tan puntillista y empezar incluso a trabajar desde la foto, que ya era, o sea, dentro de mis estudios era una cosa todavía a la que los profesores no les gustaba, ¿no? Y lo del premio que recibiste, que era el premio Pasaporte a un Artista, ¿en qué año fue? Eso fue en el 2010,
y 5 años después de Estática, ¿no? Con qué obra ganaste ese premio? ¿Con qué dos Ah, obras? era una especie de díptico llamada Una montaña y la otra es corte transversal del fragmento de una montaña. Utilicé revistas, es un collage de revistas de televisión por cable. En una representa una montaña con sus distintas capas para, para dar profundidad, pero todo está hecho de imágenes, textos, información de, de esas revistas, ¿no? De televisión por cable. Y la otra, bueno, ya es una acumulación de estas revistas. ¿Y cómo se te ocurrió? Eh, ¿Cómo nació la idea? Estas dos vinieron de un collage más, dos collages más pequeños que hice en el 2009. Eh, Montaña salió, recuerdo, por de una revista, de así, estas revistas de televisión por cable, y yo quería visualizar cada capa, cada hoja, al menos un fragmento, ¿no? De cada hoja, y que cómo todos estos fragmentos de información daban la forma de un elemento de la naturaleza, como es una montaña, ¿no? Porque una montaña también se construye o ha nacido en base a varias capas de la historia, capas de elementos naturales. Y la otra, recuerdo que nació porque Corte Transversal del Fragmento de una Montaña nació de estas revistas que se acumulaban en la mesa que estaba frente a la televisión. Ahí había muchas revistas de muchísimos meses puestos en la mesa y dije, aquí hay muchísimos meses, años incluso de información televisiva y cómo revelar eso. Que de repente un corte transversal va a revelar todas las capas. Y así fue que nació esa idea, ¿no? ¿Esperabas el premio? No, no, porque habían artistas buenísimos que ya los conocía y bueno, no, no están en los planes. ¿Cuánto tiempo estuviste residiendo en París? ¿Qué significó el premio? ¿Qué estadía de cuánto tiempo? El premio me daba una estadía de 3 meses en la Cité Internacional de las Artes, el pasaje ida y vuelta y 6 meses de estudios en la Alianza Francesa de Lima para, bueno, tener una base. Yo me quedé unos 5 meses, extendí mi estadía allí porque me encantó. Me De encantó. forma personal o lograste que se estirara el premio? No, de forma personal. Ah. Esos 2 meses yo los tuve que financiar y me encantaron. ¿Qué te dejó eso? ¿Qué te dejó el contacto con una cultura tan diferente? Eh, Primero, en términos de arte, hay museos por todos lados. La ciudad es un museo en sí. Es una ciudad bellísima y está llena de museos, sin ninguna duda. Sí, sí. Sí, sí, Claro. sí. Además, era la segunda vez que estaba en París. La primera había estado 5 días y quedé fascinado y me quedé muy corto de tiempo. Y bueno, vi muchísimo arte moderno. Eso está lleno, o sea, el Orsay, bueno, y otros museos también creo que te dan yo tuve digamos, una amplitud un poco más general de lo que podía ser la cultura occidental, ¿no? El mismo Louvre está lleno de objetos, o sea, cultura griega, romana, egipcia. ¿Qué Sí. es lo que más te impactó de todo lo que viste? ¿Qué obra o qué museo? Mm, el Pompidou, la arquitectura del Pompidou es magnífica y la colección de arte moderno que tienen me Por encantó. ahí cuando uno está un tiempo determinado en algún otro lugar, después también estuviste en Holanda, cuando uno empieza a viajar así, se convierte como en un ciudadano un poco más, eh,
sin pertenencia, digamos. ¿Te ocurrió eso? En- No, yo sí quería regresar a Lima. Sentía que esa estadía ya les había sacado todo el provecho. Ya estaba bien. Sí, ya estaba bien, pero sí me quedaron las ganas de seguir explorando más. Entonces yo recuerdo que llegué, seguí trabajando en la Universidad Católica, trabajando, o sea, como profesor, Ahí das trabajando clases, sos también. docente. Sí, Ah, seguí trabajando con mi galería, que en esa época era Lucía de la Puente, una de las galerías más importantes de sí, Lima, sí, 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 lo sé. que lamentablemente cerró, ¿no? Sí. Y yo creo que llegó un punto en el que ya la rutina y ya había conseguido digamos, lo que quería conseguir. También llegó un momento en el que me di cuenta que las herramientas que tenía, herramientas artísticas, no me... eh, ya habían llegado a un tope en el que no sabía dónde ir exactamente, ¿no? No sabía cuál paso dar. Ya estaba trabajando mucho en collages, en hojas Bond. Y ya había, digamos, explotado todas las posibilidades que en ese momento tenía, ¿no? Y a las que podía llegar. Y fue ahí cuando yo dije, de verdad quiero estudiar, ya es un momento de expandir y romper con esto, ¿no? Que lo sentía muy repetitivo. Es así también que yo decidí postular, buscar maestrías en pintura alrededor del mundo, especialmente, bueno, en Europa. Alemania, bueno, no sabía alemán, Inglaterra era muy caro y encontré una maestría en pintura en una pequeña ciudad al norte de Holanda que se llama Groningen. Y después de haber, bueno, averiguado, pensé, ya he vivido en varias ciudades, o sea, Lima, estuve viviendo en Japón un año también durante mis años de estudiante, estuve en París y dije, de verdad prefiero no vivir en una ciudad, en una capital, prefiero vivir en una ciudad más pequeña. Claro que no sabía que era tan pequeña antes de ir, ¿no? Y nada, y así fue que en el 2015 yo me fui a estudiar a Holanda. ¿Y ahí qué pasó? Eso que estabas buscando, la inquietud que te llevó a seguir estudiando. ¿Qué fue lo que encontraste? Es decir, ¿encontraste lo que estabas buscando en ese sentido? Eh, no sabía exactamente qué es lo que estaba buscando, yo quería romper con lo que ya estaba haciendo, que eran todos estos trabajos de papel, Sí, y darme el tiempo de explorar otros materiales. sí. Yo creo que sí logré encontrar lo que estaba buscando. Lo tenía de repente como una idea, una emoción que no sabía cómo expresarla o verbalizarla, pero allá entendí que tenía muchos intereses con la material, en la materialidad del papel y, y otros materiales. Sí, sí, materiales y soportes diferentes. Sí, sí, sí. Y también yo antes trabajaba mucho en base a una idea que luego pensaba y le iba materializando, pero tampoco me sentía cómodo. Ya en Holanda empecé a experimentar con un proceso que era más intuitivo, usar algún material, objeto, experimentar con este y ver qué es lo que salía, ¿no? Y así era prueba y error, y a partir de ese proceso iba descubriendo las ideas y asociaciones que iban saliendo. Ese proceso hasta ahora, bueno, lo sigo, digamos, explorando, no es algo que haya llegado definitivamente a algo, pero es con el que me siento más cómodo y con el que, digamos, es una cosa nueva todavía, fresca, que sigo, no sé, que me sigue intrigando, ¿no? ¿Qué fue apareciendo? Una apertura mayor, yo creo. Antes el miedo de que algo no encajara en el proyecto lo descartaba. Ahora, partiendo desde un punto
más emocional, más intuitivo o racional, ya sea a través de la forma, a través del material o a través del concepto. Yo tengo la libertad de hacer y producir y luego poder detenerme y observar cuál es el resultado y luego juntarlos, ¿no? Creo que esa libertad antes no la tenía. Ese resultado, con esa libertad que antes decís no haber tenido, ¿siempre ve la luz en una exposición? ¿Siempre lo exhibís? ¿O a veces el resultado te desagrada y lo postergás o lo destruís? Mm, No siempre termino la exposición. Es más, la última individual que tuve fue en el 2000, finales del 2013. Y bueno, la que viene ya es en agosto del próximo año. Entonces hay mucho que nunca salió a la luz, muchísimo que conservo en fotos, también hay varias que puedo conservar en físico, y no, algunas las vendo, otras me las quedo porque pienso que son muy importantes para mí, para mi proceso. O sea, sí, antes yo creo que, bueno, las ponía en la exposición y no me quedaba con nada, y ahora sí extraño. Y me digo, "Uy, me hubiese gustado tener esa, digamos, una hora para tener, digamos, al alcance de mi mano una historia sobre mi trabajo, ¿no?". ¿Y cuál fue esa última muestra, Kenji? Se Esa llama última individual. Estudios del Pliegue, se llamó, en la Galería Lucía Lapuente, y eran estudios sobre estos efectos visuales muy ópticos que generaba el papel. Entonces yo decidí, bueno, el primer trabajo iba a ser un estudio sobre estos papeles puestos de manera vertical, estudio número 1. El estudio 2 eran puestos de manera horizontal, luego de manera circular, en diagonales, bastante, digamos, bajo una idea muy rígida, pero también tratando de buscar una cierta libertad en ese proceso. Bueno, al desaparecer Lucía de la Puente, por lo visto, ¿no tenés una galería que te represente actualmente? Sí tengo una, se llama Galería Impacto. Estamos trabajando no desde mucho, desde febrero, Ah, que tuve un espacio para unos 5 trabajos que fueron bastante bien recibidos. Y bueno, luego sucedió la pandemia, ¿no? Hubo la cuarentena, entonces muchos de los proyectos quedaron congelados y bueno, seguimos en comunicación, pero todo estaba un no, no, poco, bueno, hasta ahora muy inestable, ¿no? el tema de la pandemia ha cambiado el mundo por completo y ha puesto en primer lugar la palabra incertidumbre. Nadie sabe exactamente qué es lo que puede llegar a pasar, cuándo va a terminar. Lo que sí hay que concientizar, todo el mundo debería concientizar, cumplir con el protocolo, porque independientemente de lo que pueda pensar cada uno en ese sentido, la realidad es que si uno no se cuida puede perjudicar al otro. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Kenji, contame por favor cómo nació esto de la televisión. ¿Por qué? ¿Consumías mucha televisión cuando eras pibe? ¿Te interesaba el mundo técnico de la televisión? Eh, sí, en un momento me di cuenta que consumía mucha televisión, la consumí, y también con la llegada de la televisión por cable, mis padres empezaron a consumir porque había un canal de japonés y bueno, ellos fanáticos, ¿no? Por primera vez podían ver en directo noticias y estar relacionados con una cultura que, bueno, si bien ellos no nacieron allá, pero estaban muy relacionadas, ¿no? Y aparte, recuerdo empezar a leer unos textos de Marshall McLuhan, que se llamaba La aldea global, en el cual reflexionaba sobre el impacto de la aparición de la televisión a nivel perceptual. Y mucho de eso me impactó porque
no, o sea, yo era una generación que nació con la televisión, pero también está en la transición hacia el Internet. Aparte, Y McLuhan decía, el ujú, medio es el mensaje, ¿no? sí, sí, sí. Y eso me gustó porque también la pintura yo la vi de ese modo, ¿no? No solamente en términos de imagen, sino en términos de soporte, del material. La pintura por sí tiene una historia, tiene un mensaje que quería también introducir en mi trabajo. Ujú. Para no tener una idea del todo aparentemente concreta respecto de lo que estás buscando, sin ninguna duda esta búsqueda incesante te ha llevado a logros determinados, como por ejemplo estos cambios que te digo, ¿no? Pintura, collage, instalaciones, búsqueda de diferentes materiales, lo que hiciste, el tema de los mapas, por ejemplo, las 25 perspectivas de Perú, ¿cómo ocurrió eso? Por ejemplo, 25 perspectivas de Perú. Contame sobre esa obra. Esa obra es consecuencia de una obra que hice anteriormente, se llamaba 25 Perspectivas del Mundo. Recuerdo que Había nacido en París esa. sí, 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 porque estaba caminando y frente a una librería había un montón de libros en la calle que habían botado y dentro de esos que encontré había un mapamundi, habían varios libros sobre los mapas. Me los tomé y eran mapas geopolíticos sobre información, datos del mundo. Y creo que en París yo tomé conciencia de lo contrastado que era el Perú, ¿no? Es de la desigualdad. Y mucha de esa información también dije, qué bonito sería, o interesante, sería poner todos esos datos juntos que hablaban de la economía, datos sobre pobreza, tasa de natalidad, minería. Y bueno, entonces lo que hice fue cortarlos en cada mapa en cuadraditos de 5 milímetros y luego juntar todos esos mapas que había cortado en uno grande. Y creo que el resultado era una especie de imagen pixeleada, ruidosa, que no se integraba. Y eso, bueno, salió, bueno, la experiencia del mapa del Mapamundi, y luego lo hice en el mapa del Perú, con otro tipo de información, pero también que era con datos muy contrastados. Tom Friedman tiene un trabajo el cual tiene esta técnica también de recortar los billetes de $1 en cuadrados muy pequeños, cortó muchos y luego los juntó en uno grande y queda como un dólar medio nebuloso, ¿no? Retornaste con, por ejemplo, la obra que se llama Partida número 12. Volviste a la pintura. Sí, ¿Qué sí. te llevó a ese retorno? Te cansaste de la búsqueda de material y dijiste, bueno, ahora voy a una zona de confort y pinto. Eh, claro, la pintura siempre ha estado presente. O sea, esa curiosidad y esas ganas de regresar a la pintura del óleo siempre las tengo, pero no sé por dónde acercarme. Y creo que
Eso me gustó mucho de mi experiencia en Holanda, porque ninguno tenía esta pretensión de hacer arte con la pintura, tan solo pintaban, le decía, oye, pero ¿cómo hacen para pintar? Pues lo hago nomás. Y a partir de esa experiencia yo decidí también intentar algo, pero sí dentro de mis procesos necesito como tener un sistema, algo rígido en el cual yo pueda manipular y cambiar hasta cierto punto, ¿no? Sin ese sistema que tienen ciertas reglas claras y muy rígidas, se me hace muy difícil empezar. Necesito, creo que, tener un punto de partida, por eso le llamé partida número 2, Y para cuando poder hiciste, lograr... perdóname, Ujú. cuando hiciste estática, así como cuando hiciste esta obra que mencionamos ahora, partida número 2, el soporte era tela, como dicen ustedes, lienzo, el material en los dos casos era óleo y usaste pincel. ¿Cómo lo concretaste? Con las técnicas convencionales y tradicionales de la pintura, Un tanto óleo sobre... obsesivamente entonces, Kenji. Sí, pero ya no tan obsesivamente como en estática, porque ahí yo partía de una imagen, de una foto, el cual yo copiaba, y en la segunda tenía esta regía este patrón de un tablero de ajedrez, y luego me daba la libertad de hacer los cambios y movimientos que quería. Creo que el cambio entre ese trabajo de estática y el último es la libertad de poder cambiar la estructura incluso, ¿no? En el proceso. Antes no me daba esa libertad. Yo creo que era muchísimo más obsesivo que ahora. Ahora no me considero tan obsesivo. ¿Y cómo sos como docente? ¿Repetís la manera en que fuiste educado en la universidad? ¿Sos distinto? Eh, He tomado muchas cosas de lo que aprendí, porque tuve muy buenos profesores cuando estuve en primer año, y que es o sea, el curso que enseño es de primer año, se llama Composición 2, y trato de sí ser diferente en el sentido de brindarles mayor información visual a los alumnos. Trato de adecuarme a las necesidades de esta generación, que es muchísimo más visual, más digital, que quiere las cosas más inmediatas, pero aún así me siento, digamos, bastante, siento la distancia generacional que hay entre mis alumnos y yo, ¿no? Porque a diferencia de cuando yo estudiaba, que era se hablaba mucho del mundo interior, en el que tenías que mirar hacia el interior. Y yo también me preguntaba, pero si estoy mirando hacia mi interior, ¿por qué estoy usando la misma paleta, con la misma composición, la misma estructura que todos mis compañeros? Eso no me hace único. Entonces empecé también a mirar hacia afuera y descubrí, bueno, volví a ver lo que estaba delante de mí, y era la televisión, lo que, bueno, dije, esto es muy importante dentro de una familia, ¿no? Con lo cual me conecta también a otras historias y a otras personas, ¿no? ¿Por qué crees que producís arte, Kenji? Uf. Yo lo veo hasta ahora como un impulso, una necesidad de hacerlo. Yo siento que a través del arte me siento lleno, puedo casi ser mi propio psicólogo al ver mis obras, ¿no? Puedo entenderme mejor y al entenderme mejor también puedo entender un poco más de mi historia, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, he visto cómo es que tengo una intención a veces muy clara de partir de dos puntos distintos, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, para mí es un elemento vivo que puede decir cosas. El papel, el libro, son materiales también como organismos vivos que pueden afectarnos, ¿no? El cerebro. Entonces,
siempre tratar de ver los materiales o el entorno como sujetos, ¿no? Y no objetos, como seres que están ahí, y creo que eso está muy influenciado también por por la cultura japonesa, ¿no? Que ve que hay algo más allá del mundo material. Y yo creo que tratar de eso, yo lo veo más como un impulso, el cual se ve reflejado en mi Está bien, es forma algo de que ver no el podés arte. evitar. Ujú, sí. ¿De qué no puede carecer un artista, Kenji? ¿Qué debe tener? ¿De qué no puede carecer? Mm, Yo siento que no puede carecer, tiene que ser disciplinado. Yo creo que esos impulsos espontáneos, que no sabes cómo manejarlos y no sabes cómo eh, usarlos, ¿no? Se quedan en el aire y son improductivos. Yo creo que esa disciplina te ayuda a entender esos impulsos y a darle forma. Lo último que has estado produciendo tiene que ver con las viejas cintas de VHS. Una de las últimas obras que has producido se llama Family Tapes. Ujú. ¿Cómo nació? Em, Mi papá, ya cuando estaba jubilado, mayor, veía mucha televisión, estos programas NHK, y él siempre pensaba en cómo sacarle el jugo a eso, ¿no? Siempre pensaba más allá de la situación y decidió grabarlos en VHS, algunos programas sobre idioma japonés, para que yo los viera, y bueno, al fin, no le prestaba mucha atención. Él falleció en el 2007 y bueno, esas cintas se quedaron por ahí. Y en una mudanza tuvimos que deshacernos de esas cintas. Y ahora yo creo que a comienzos de este año me puse a pensar en esas cintas, que me gustaría verlas, ¿no? Ya las perdí, no sé qué hacer. Me gustaría hacer algo con eso, pero bueno, también conseguir cintas de VHS son muy difíciles en estos tiempos, ¿no? Y mientras estaba paseando me encontré una bolsa de cintas en la calle. Y dije, bueno, que es una respuesta, ¿no? De alguien que no sé quién es, pero me ha escuchado. Y las tomé, las llevé a mi taller y estuve jugando con ellas, experimentando, a ver, darle su forma, y nada salía hasta que vi, bueno, esto refleja mucho. O sea, tiene una cualidad reflectante, casi de espejo, que me interesó. Y dije, la mejor manera de resaltar esta cualidad muy innata en este material fue ponerlas así como planas, ¿no? Una al costado de la otra, y así nació Family Tapes. ¿Sobre qué soporte? Sobre un bastidor de madera. Era un bastidor de un lienzo, le quité el lienzo, me quedé con el bastidor y ahí puse las cintas. ¿Es la única obra realizada de esa forma o nacieron otras? Estoy experimentando con esas cintas. Ahora, si bien esas son verticales, ahora les estoy poniendo en una especie de entramado, que puede ser también en vertical, horizontal o diagonal. El formato también, ¿no? Porque ese trabajo es pequeño, y ahora lo estoy imaginando casi como a nivel de instalación, de repente pegarlas directamente a la pared, no lo sé, pero sí han nacido varias ideas. ¿Cuál es tu mayor sueño en este camino del arte que has emprendido? ¿A qué aspiras? A vivir del arte y a, a seguir descubriendo, a tener libertad, yo creo, dentro del arte. Yo creo que eso es lo que aspiro. ¿Y por qué quieres vivir del arte? Vivir del arte no te puede dejar prisionero de la necesidad de que tu producto, que tu obra le guste a los demás como para venderlo. No Y, podés caer en la tentación de, supongamos que sea una pintura. Estás trabajando con una pintura, usás azules y le pones, no sé, el complementario naranja porque sabes que va a quedar perfecto y le va a agradar el ojo del espectador.
y que va a tener así mayor posibilidad de venta. ¿Podés caer en Sí, esa tentación? claro, sí, sí, yo he caído, o sea, he tratado de balancearlo, porque he descubierto que, claro, o sea, al principio producía y producía y veía que algunas cosas funcionaban para cierto, o sea, para el aspecto comercial y otras no. Y yo trataba de hacer un balance, ¿no? No perder esa parte porque sé lo que me va a dar un ingreso y voy a poder también seguir produciendo hacer otras cosas que me gustan, como viajar, pero sin perder el otro lado de la experimentación y el cual no requiere de esta, no tiene que estar sujeto al criterio de un público, ¿no? Ni de la crítica. Sí, de última, con seguridad lo que pretendés es vivir del arte para vivir produciendo arte y que en realidad se te compre lo que vos desees producir. O sea, Sí. si no tendrías que producir tu obra como si fuera, no sé, una cosa que tenga que ver con la moda. Hoy ahora Ujú. se usa esto, tengo que trabajar de esta manera para poder colocar mi obra. En el sentido de pretender vivir del arte. ¿Cómo te está yendo? Eh, a mí bastante bien. Yo ¿Está estoy, bien? sí, sí, sí. Yo creo que estoy en un punto en el que puedo manejar de lo que hablábamos, un balance, ¿no? En la parte comercial y la otra parte que es más para mí, la que me interesa, o sea, y, el poner esa libertad de manejar esos dos aspectos es en algunos momentos juntarlos o tener la capacidad de ver un trabajo y separarlos es lo que yo también considero la libertad como Con artista. eso, ¿qué te ha ido ocurriendo a través de estos años con respecto del público y la relación con tu obra exhibida? Eh, siempre cuando alguien ve mi obra me pregunta cómo lo he hecho, cuál es la técnica, ¿no? Y yo creo que ese es el primer golpe de lo que les llama la atención y luego ya entramos en la parte de lo que el espectador quiere, siente o percibe y con eso yo tengo, de verdad, mientras escucho todo, ¿no? Porque, o sea, me gusta que haya mucha variedad de opiniones y ideas alrededor de mi trabajo, ¿no? ¿Y eventualmente alguno ha coincidido con lo que vos quisiste decir? Sí, y mucho mejor, ¿no? Qué bien. Porque mi mirada pues, es muy limitada, muy reducida, ¿no? Hay trabajos que de verdad yo ni siquiera sé muy bien lo que estoy haciendo, sé que hay algo ahí que me interesa y siempre le pregunto a mis amigos, ¿qué ves acá? Y lo leen muchísimo mejor, me aclaran todo el panorama como para seguir avanzando, ¿no? Sí, yo siempre en eso sí trato de preguntar porque, como Claro. dije, no, mi trabajo a veces lo produzco como un espectador, ¿no? Sin saber exactamente qué va a suceder. Y luego veo y si no, o sea, me puedo relacionar, puedo sentir algo, pero no es muy claro. Y necesito esa claridad, ¿no? Que no viene de mí. ¿De qué obra querría ser el propietario para verla en tu casa todos los días? Uh, eh, en el Museo de l'Orangerie, en París, están las series de Monet, unos murales enormes. Me conformaría con un pedacito. Sí, porque tenés que tener una casa muy grande para tener esa serie de nenúfares. Sí, me gustaría tener una casa grande también Claro, para también. poderla tener. Está bien. Y me gustaría tener un Monet de todas maneras. Él creo que es mi Bueno, referente de hecho has hecho máximo, trabajos ¿no? que tienen que ver con él. Sí, sí, tuve un trabajo que lo llamé Monet. Creo Claro. que es mi especie de mi humilde homenaje, ¿no? A su trabajo. Suponete que por algún motivo Family Tapes pegue en el público y la galería que te está representando te pida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez trabajos realizados de esa manera. O sea, conseguiste llegar al público,
conseguiste que la galería venda la obra, conseguiste estar viviendo de tu obra. ¿Qué haces con la tentación de repetirte? Siendo un tipo tan inquieto que busca permanentemente nuevas maneras, nuevos materiales. ¿Qué haces con la tentación? Ya me ha pasado antes. ¿Te pasó? Ya, ya me ha pasado antes con los papeles en ¿Con qué blanco, serie? con la de los televisores. Sucedió que se vendieron mi primera individual y les dejé hacerlas. Si bien había gente interesada, dije no, no quiero más porque ya estoy aburrido, ya estoy harto de estos cuadros, ¿no? Bien. Con los papeles en blanco, sí, sí soy consciente de que o sea, trato de no repetirlos, los sigo haciendo, busco variantes siempre. Y si piden y ya no tengo ideas, no los hago. Y lo mismo yo creo que con Family Tape, si es que si es que pegan, eh, buscaría de repente, a ver, ¿qué pasa si lo hacen en formatos más pequeños, más grandes, pero no, ya no me explotaría al hartazgo? Ahora conozco, creo que a esta edad y con ya la poca experiencia que tengo, conozco mis límites y ya no los quiero pasar, ¿no? La carga cultural nipona, la carga cultural japonesa, la herencia. Ujú. ¿Cómo está presente en tu vida? ¿50% Japón, 50% Perú, un 40 y un 60? ¿Cuánto de Yo tuve, nipón, cuánto de peruano? yo tuve la oportunidad de estar en Japón, de ¿Y cómo te vivir un año. sentiste? ¿Eras un extranjero o estabas en casa? Me sentí más extranjero que nunca. Yo no domino el idioma, sé muy poco. Me veía japonés, pero mi lenguaje corporal era otro y nunca me sentí atraído, nunca me sentí como en hogar, Japón. O sea, te puedo decir que incluso en otros países me sentí un poco más puede ser por el idioma o por la cercanía, o porque era un ambiente más occidental que me sentía un poco más, eh, digamos, me podría relacionar mejor, pero en Japón creo que todo era muy distinto, a pesar de tener estas raíces japonesas. Entonces por ahí yo siento por lo mío estoy más relacionado a la historia familiar de mis abuelos, de mis papás, y de su historia de integración con la sociedad peruana. Si pudiera decir, yo me siento completamente peruano, con raíces japonesas, que no puedo dividirlo en porcentajes, el japonés y peruano. No, no, Sí, yo creo que lo aclaraste ya perfectamente. O sea, la sí. ascendencia no la podés negar. No, no querrías seguramente tampoco negarla, No, pero evidentemente la influencia de la cultura en la cual te criaste ha tenido un peso muy importante, sin ninguna duda. sí, sí, sí. Está Creo muy que bien. la presencia Nikkei en mi trabajo japonesa, eh, claro, cuando yo estaba, o sea, más pequeño sentía esta diferencia entre la familia, entre la herencia japonesa y la ciudad peruana. Los sentía muy distantes, ¿no? No sabía cómo integrarlas porque las dos tienen eh, como de ideas muy distintas, ¿no? Yo me crié en un colegio católico y en la casa tenemos un altar japonés y yo crecí con estas ideas japonesas, cosas en las cuales había que manejar a los antepasados y no hay un dios, claro, en cambio en la religión católica es un dios castrante, que, bueno, con muchas reglas. Y el hecho de haber crecido con esta tensión, esta fricción de mundos separados, se ha visto, la he visto reflejada en mi forma de ver el mundo, ¿no? De, por ejemplo, cómo en mi caso el televisor, cómo ver una cosa industrial y relacionarla con un mundo, como si fuese un ser vivo, ¿no? Entonces, a la hora de juntar estos dos,
mundos totalmente separados, creo que llego siempre a un punto medio en el que yo digo, ahí me siento cómodo, ahí está el trabajo, ¿no? Yo creo que este punto medio se da también en muchísimos los trabajos, ¿no? En tratar de que no sea completamente figurativo ni totalmente abstracto, de que no sea total, que, por ejemplo, que si transforman un material, no transformarlo hasta tal punto que se aparezca esta huella, ¿no? Siempre como el origami, que uno puede manipular el papel hasta el punto de que parezca una forma, ¿no? Un pajarito, pero sin perder el rastro de ser un papel, ¿no? Por eso tampoco me gusta ponerle un barniz a las cosas, quiero que sean así de crudas. Y esa es la forma, creo que en lo que yo también me veo, ¿no? Uno tratar de ser un balance entre mi herencia cultural japonesa y los peruanos, ¿no? Sin que ninguna anule a la otra. Creo que eso es la influencia japonesa entre mi trabajo. ¿Existe una vida después de esta? Sí, yo diría que es una vida, pero en distintas etapas. ¿Cómo es eso? ¿Reencarnación? No, es casi un mundo, es la misma persona, no en un mundo material, sino en un mundo inmaterial, ¿no? Aquí en la cultura, bueno, lo okinawense, ¿no? Se cree que cuando el espíritu, cuando alguien muere, el espíritu pasa a otro plano que está conectado con este plano material, pero en el otro mundo está caminando durante 33 años por un puente, un lugar, hasta llegar a las puertas del cielo, se puede decir, ¿no? Pero durante esos 33 años les va pasando cosas como en su vida, ¿no? Se va encontrando con amigos, parientes, va a cenar, comer, va a irse de fiesta. O sea, he tenido cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando mi abuelita falleció, el día que falleció, yo estaba durmiendo y recuerdo que vino a despedirse, ¿no? A ver, yo tenía unos 5 o 6 años, estaba durmiendo en mi cuarto y sentí su presencia física de alguien que viene y te trata de despertar así, agarrándote la mano. Y abrí los ojos, entre dormido, despierto, y me dijo que se iba, chao. Y dije, ya, está bien, y cerré los ojos, seguí durmiendo, y cuando realmente despierto, que fue mi papá que me despertó, para avisarme que, bueno, la abuelita había fallecido, ¿no? Entonces cuando voy a su cuarto, bueno, están todos sus hijos, ¿no? Mis tíos alrededor del cuerpo, ¿no? Pero esa experiencia a mí me marcó bastante, porque sí creo que hay otros planos en los cuales no somos conscientes ni podemos percibir, pero están ahí. Creo que para mí el arte es tratar de, al menos lo que me impacta bastante, lo que me siento, lo que me impresiona es cuando puedo ver un objeto tiene vida propia, no sé. Yo creo que es darle a los materiales, a un objeto, una presencia casi humana, ¿no? Creo que para mí eso podría ser el arte.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Descuento que habrán disfrutado del pensamiento, de los comentarios, de las anécdotas y del trabajo de Kenji Nakama. Les agradezco estar ahí. Recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Nos vemos la semana que viene. Chao. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.